Egun guztioi eta mila esker prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurkoan nik ondartzak aplikazioa aurkeztuko dugu eta nirekin aurkezpena egiteko Monika Pedreira, ingurumen departamentuko zuzendaria, dakizuen bezala, eta baita ere Adolfo Uriarte, Astiko balore zuzendaria. Eta berak emango ditu xehetasunak eta nola funtzionatzen duen aplikazioa, eta baita ere Monikak zer nolako nondik norako funtzionamentua daukan aplikazio honek. Hasteko, zer erabiliko dugu aplikazio hau martxan jartzeko? Bereziki foru bideometria sistema. Dakizuen bezala, orain dela 2 urte, hasi ginean hondartza guztietan zabaltzen sistema hau, eta iaz bukatu genuen sistema da, hondartza guztietan daukagun sistema, eta bereziki zeon pentsatuta klima aldaketaren eragina gure kostan zer suposatzen zuen aztertzeko. Eta hori ere, aztin eskutik egin genuen instalazioak dira, ez? Claro, aurten daukagun egoerarekin eta COVID-en eragina ikusirik eta gure hondartzak kontrolatzeko garaian horrelako sistema bat edukitzea ezinbestekoa izan da horrelako aplikazio bat ere egiteko. Aplikazioak zer informazioa emango du? Alde batetik, udal guztiei emango die informazioa 15 minuturo nolako okupazioa daukan hondartza bakoitzak, eta hori ikusirik eta aprobetxatuta baita ere jendeari, herritarrei informazioa emango zaie ikusteko jundaitezken ala ez hondartzara, eta gaina izango da semaforo sistema baten bidez, ez? Horlegia edo berdea baldin badago, hondartzan lekua dago, hanbar edo naranja baldin badago, ia beterik dagoela ikusuko dute, eta gorria baldin badago, beteta dago, eta horrek esan nahi du hobe dela ez jutea, ez dagolako lekurik. 4 hizkuntzetan egingo den sistema bada, euskera, gaztelera, ingelesez eta frantsesez, eta hemendik aste batera egongo da martxan ia da, aplikazioa guk agi gara, aztik ari da ikusten zer nolako fidegarritasuna dauka, nahiz eta fidegarritasuna handia izan, aste bateko epea emango dugu ikusteko zerbait aldatu behar den ala ez aplikazioan. Baina aplikazioa uste dugu oso bideragarria izango dela eta oso praktikoa. Esan bezala, bideometria sistema erabili dugu, Costa Assistant izeneko bideometria sistema edo sarea, eta aurten informazio guztia bultzatzeko eta bideratzeko 285.000 euroko aurrekontua gehigarria, aurrekontu gehigarria jarri dugu Aldunditik. Decía que este año, dada la situación del COVID, la pandemia, y visto que tenemos que llevar una serie de controles importantes en nuestras playas para que podamos tener un verano que podamos disfrutar de nuestras playas, pero que lo hagamos con total y absoluta seguridad de salud, nos requiere que tengamos una serie de controles específicos, aparte de las recomendaciones, que luego si queréis al final lo comentamos, pero sí es importante que tengamos un control de los aforos de nuestras playas en todo momento, ¿no? Que todos los ayuntamientos que tienen playa, que tienen costa y que tienen que dar servicio de playas pudieran contar con un sistema práctico para control de accesos a las playas. Para eso ha sido fundamental contar con el sistema de biometría que se han implantado en los últimos años y que el año pasado ya quedó totalmente establecido en todas las playas guipuzcoanas. Es verdad que es un sistema que estaba pensado para controlar los impactos del cambio climático, cómo afectaba el cambio de temperaturas, el cambio de las ocupaciones, de las densidades, de las corrientes marinas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, en estos momentos, y lo tengo que subrayar, nos va a servir para dar un servicio público fundamental en una situación como la que estamos viviendo, que es la ocupación de las playas. A los ayuntamientos les va a servir, como he dicho antes, para controlar los aforos, y a la ciudadanía con un sistema muy sencillo, semafórico, como lo decía antes en euskera. Si está verde en una determinada playa,
van a poder asistir tranquilamente a esa playa. Si está ámbar, tendrá que tener especial cuidado de que se puede encontrar que cuando asista el ciudadano a la playa se puede encontrar con que la ocupación ya es completa, y si está rojo, pues lo que hay que decir es que por favor no asistan porque ya la ocupación es completa. No voy a extenderme mucho más, solamente destacar que bueno, el sistema de videometría, como he dicho antes, está basado en el Costa Assistant, en la red de Costa Assistant, que lo hicimos con ASTI, y aquí Adolfo Uriarte luego nos lo explicará con más detalle. Es una red que está implantado, como hemos dicho antes, para dar una serie de informaciones de calidad y científicas a futuro, pero que en estos momentos, afortunadamente, nos va a servir, como he dicho antes, para prestar un servicio público esencial en una situación como la actual. Hemos destinado desde la Diputación 285.000 euros extras presupuestarios para que este sistema esté implantado, así como todas las medidas de prevención y sensibilización que vamos a impulsar. Y, como decía antes, va a estar en 4 idiomas, euskera, castellano, inglés y francés, para que podamos tener esa información en tiempo real. En tiempo real, que sabéis que la información se va a actualizar cada 15 minutos y va a estar disponible pues, para toda la ciudadanía. Nos vamos a dar un plazo de una semana aproximadamente aunque la aplicación ya está en pleno funcionamiento, pero os vamos a dar una semana para poder comprobar de que no haya que hacer ningún ajuste extra, o si lo hay que hacer lo haremos, pero dentro de la semana que viene estará plenamente disponible para toda la ciudadanía. ¿De acuerdo? Y sin más, voy a dar paso a Mónica para que dé bueno, pues más detalles de este sistema. Es que ricasco, José Ignacio. Bueno, como decía el diputado José Ignacio Asensio, como sabéis, durante los últimos meses venimos trabajando intensamente con todos los ayuntamientos costeros a través de la Mesa Territorial de Playas, a los que durante este año se ha unido el Ayuntamiento de Donostia, que si bien no es miembro de la Mesa Territorial de Playas, sí que ha querido hacer un esfuerzo y acompañarnos tanto a la Diputación como a todos los ayuntamientos de cara a que la respuesta y la preparación de nuestras playas y nuestras costas sea uniforme y dar un servicio homogéneo para toda la ciudadanía. Como decía el diputado, desde la Dirección de Medio Ambiente se viene trabajando con ellos no solo en el sistema de control de aforos y en la nueva app y web que posteriormente presentará Adolfo Uriarte, sino en todas las medidas adicionales y todos los estudios que hemos tenido que venir efectuando de la mano de los ayuntamientos pues para establecer y asegurar que la ciudadanía pueda hacer un uso y disfrute responsable pero también seguro de las playas. Como decía José Ignacio, se han dispuesto 285.000 euros adicionales para esta temporada, que para que tengáis un orden de magnitud, la campaña habitual de playas o los servicios de limpieza que venimos efectuando desde la Dirección General de Medio Ambiente suponen en torno a 265.000 euros toda la campaña de playas, es decir, una media de 66.200 euros es el coste habitual de limpieza otros años. Como veis, hemos duplicado desde la Dirección de Medio Ambiente, se ha hecho un esfuerzo considerable en esta materia. En cuanto a las medidas que se han consensuado y adoptado y a las recomendaciones que hemos establecido, como podéis ver ahí, además de ese control de aforos, que posteriormente explicará Adolfo, que es la APP Nikon Darchak, hemos venido trabajando con los ayuntamientos en una asistencia técnica que se les ha puesto a disposición con objeto de determinar cómo deben ser esos accesos, qué accesos van a estar disponibles, qué accesos no, para cumplir las medidas de distanciamiento social que se pide de 1,5 a 2 metros. Asimismo, se ha estudiado con cada uno de ellos las necesidades de sectorizar o no sus arenales y de cómo efectuarlo. En cuanto a limpieza y desinfección, se han modificado y se van a modificar de tal manera que de cara al 1 de julio, que como sabéis es la fecha de apertura oficial de la temporada de playas, todas las papeleras de los ayuntamientos que forman parte de la Mesa Territorial de Playas dispongan de pedales con objeto de evitar el contacto y que, que la ciudadanía tenga que estar tocando esas superficies. Asimismo, vamos a reforzar el servicio de limpieza que venimos haciendo en los arenales anual de manera habitual y vamos a llevar a cabo limpiezas específicas de los accesos y de las barandillas mediante ácido láctico, que es un producto
que asegura la total desinfección, pero que a la vez sea respetuoso con el medio ambiente. No debemos olvidar que los arenales son ecosistemas naturales. Como sabéis, estamos llevando a cabo una intensa campaña de comunicación y de sensibilización a toda la ciudadanía, campaña que va a continuar durante los meses, además del presente mes de junio, los meses de julio y agosto. Hemos trabajado con los ayuntamientos cómo llevar a cabo esos balizamientos, en especial en aquellas playas dinámicas en función de la evolución de la marea o incluso en cómo efectuar esos accesos. Esta información, que va a estar disponible en la página web de la Diputación y también en las páginas de los ayuntamientos, estos son los informes que hemos venido trabajando con cada uno de ellos. En cada playa de Guipúzcoa hemos determinado cuáles son los accesos que va a existir. Se ha establecido un ratio de ocupación de 8 metros cuadrados por persona, es decir, se ha ido del lado de la seguridad. Como sabéis, las recomendaciones tanto del Ministerio como las recomendaciones de salud del Gobierno vasco hablaban mínimo de 4 metros cuadrados. Ha querido ir a un ratio de aforo máximo de 8 metros cuadrados por persona. Y como os decía, bueno, pues existe un informe tipo que, si vemos, por ejemplo, este sería el caso de Hondarribia. Cada municipio les hemos facilitado el plano donde vienen señalizados los accesos que están anulados. No sé si lo veis bien, pero son los que figuran con el logo naranja. Se ha distribuido la... Sí, bueno, pues los accesos que se mantienen, es decir, antes de ir a cada playa, toda esta información, cualquier persona que quiera asistir, porque va a estar disponible, va a saber cuál es el acceso que hay y cuáles están abiertos y cuáles están cerrados. Asimismo, se ha establecido el aforo máximo para cada playa, como os decía, que, por ejemplo, a modo ilustrativo, como podéis ver en pantalla, pues en el caso de Hondarribia se ha establecido un aforo total de 8.800 personas. En Donosti, que junto con Gaztetape en Guetaria son las dos únicas playas donde se han establecido dos sectores. El resto de las playas de Guipúzcoa van a un único sector. Lo tenéis diferenciado en rojo y naranja. Y, por ejemplo, pues en Donosti, el aforo, teniendo en cuenta ese ratio de 8 metros cuadrados por persona, ha establecido un aforo máximo de 1.213 personas en pleamar, 13.566 entre carrea de mareas y 25.600 en marea baja. Como veis, que el control de aforos y la red foral de videometría permite conocer en todo momento cuál es la superficie real de arena seca es fundamental, ya que, como veis, en el caso de Donosti o en algún otro caso, como puede ser Zarautz, el conocer y disponer de esa información precisa a tiempo real cada 15 minutos permite controlar de manera mucho más eficiente el aforo y el número de personas en cada momento. Otro ejemplo puede ser Zumaya, en este caso veis en pantalla la playa de Santiago, donde el aforo total es de 1.866. No me voy a extender mucho más, toda la información va a estar disponible en la página web y, como os digo, insisto, se ha hecho con todos los ayuntamientos y con todas las playas, se ha hecho para todo el litoral. En cuanto a las medidas de limpieza y desinfección, como os decía, el 100% de las papeleras van a estar accionadas mediante pedales. Se va a reforzar el servicio de limpieza de arenales, especialmente en rampas y barandillas, por el tipo de superficie, porque entendemos que son los puntos más sensibles de mayor contacto. Y todas las playas de Guipúzcoa este año, desde la Dirección General de Medio Ambiente y en consenso con los ayuntamientos, van a disponer de los carteles que veis en pantalla, donde se establecen un poco las recomendaciones para el uso y disfrute este año de nuestras playas. Como sabéis, es una temporada especial donde se está recomendando que el tiempo de permanencia no sea más allá de 2 o 3 horas. Tenemos que ser todos responsables cuando acudamos a las playas y se establecen las medidas generales, pues mantén el distanciamiento social de 2 metros, lávate las manos, no compartas toalla. Bueno, pues todos los mensajes de cualquier persona que acuda este año a las playas de Guipúzcoa van a ser homogéneos y van a ser los mismos. En pantalla tenéis los balizamientos que se van a utilizar durante las playas, desde la foto central, que es el balizamiento dinámico para utilizarlo en el caso de subida y bajada de maderas, estáticos para limitar la restricción a determinadas zonas o los cierres que se utilizarán en caso de que, bueno, pues a un ayuntamiento le llegue la señal, como posteriormente explicará Adolfo, de que se ha llegado al aforo máximo y se tenga que proceder a cerrar. Y ahora le voy a dar ya la palabra a Adolfo para que ya sea él el que explique la APP Nikon Dartxak, APP que tiene la doble finalidad de dar servicio al ayuntamiento
para llevar a cabo un control eficaz de los aforos y poder, con sus medios propios, pues gestionar esos aforos y ese servicio público a la ciudadanía, de cara al uso de las playas. Eskerrik asko, Mónica. Voy a pasar rápidamente a presentar el sistema, cómo funciona, cómo hemos venido trabajando, un poco a contrarreloj, pero insistir en que gracias a que ya llevamos 3 años trabajando con el sistema de biometría en las playas, pues bueno, hemos podido llegar a tiempo también con esta emergencia que supone en este caso la crisis del COVID, como todos sabéis, y la necesidad de regular la situación de nuestras playas durante el verano para ofrecer la máxima seguridad desde el punto de vista de salud, como ha comentado el diputado. El sistema inicialmente está preparado para otros temas. Estamos trabajando en cambio climático, estamos trabajando en la morfología de la costa, cómo se mueve la línea de costa. Para nosotros es importante poder ajustar los modelos que estamos preveyendo de aquí a 30, 40, 50 años, que vamos a perder incluso un 30% de nuestras playas. Queremos saber cuál es la realidad detrás de todo eso, midiendo día a día la situación de nuestras playas, de nuestros arenales. Igualmente también se está dando un servicio sobre la seguridad para el baño. En aquellas playas donde hay corrientes peligrosas, los sistemas también nos permiten, junto con modelos, en tiempo real avisar a la seguridad, a los servicios de salvamento y socorrismo en las playas, pues de cuáles son las zonas peligrosas, y ellos las están visualizando con aplicaciones que también se han desarrollado gracias a la Diputación para todos ellos. Y lo último, pues también hacíamos un contaje. Ya llevamos desde 2017 en algunas de las playas haciendo el contaje de usuarios y a final de verano siempre desde Diputación a los ayuntamientos se les hacía un informe sobre cuál había sido la ocupación de sus arenales día por día, hora por hora, para que ellos pudiesen gestionar también a futuro cuáles son los servicios que tienen que poner en la playa: control de accesos, parkings, pero también limpieza de la playa, papeleras, etcétera, etcétera. Pues toda esa información ya estaba y gracias a que ya estaba hemos podido ahora en este momento, pues correr. Obviamente hay que adaptar los sistemas. Lo que antes hacíamos a final de verano, un informe, ahora son informes cada 15, 20 minutos, constantemente dando información, como vais a ver ahora. Y bueno, los sistemas son sistemas que llamamos de biometría. El sistema es un sistema Costa System, que es así como lo bautizamos en su momento, y lo que trata es mediante sistemas de cámaras. No son cámaras sencillas, son cámaras un poco más complejas, pero con las que estamos obteniendo imágenes periódicas de la playa, y sobre esas imágenes lo que hacemos es correr un software que hemos desarrollado junto con Tecnalia, que ha sido también nuestro partner tecnológico junto con ASTI, y hemos estado pues realizando, identificando, y lo que hace el software de visión artificial, o esta aplicación de visión artificial, lo que hace es identificar lo que es arena de lo que no es arena, ¿vale? Y con eso lo que hacemos es, en cuanto cogemos una imagen, le corremos el software y vemos y calculamos cuál es la densidad de ocupación de la playa en ese momento. Como ha dicho Mónica, lo importante y lo diferente que existe de este sistema contra otros es que nosotros no solamente miramos cuánta gente hay en la playa, sino miramos cuánta playa hay disponible en cada momento. De forma que lo que realmente estamos calculando es la densidad de ocupación. En una playa pueden entrar en bajamar 5.000 personas, por ejemplo, pero en pleamar esa gente, si se tiene que apiñar en la zona más alta de la playa, obviamente ya estaríamos sobrepasando esos límites de densidad que queremos y que hemos ajustado. Todo esto también se une a que hemos venido trabajando playa por playa en Guipúzcoa cuál es la densidad de ocupación en las playas. ¿Vale? La densidad de ocupación en las playas tiene picos de ocupación, dependiendo un poco qué tipo de arenal sea, más o menos urbano. No es lo mismo la playa de Saturrarán, por ejemplo, que la playa de Zarauz, donde Zarauz es una playa eminentemente o totalmente urbana, en el que la gente pues tiene un patrón de ocupación hacia las 12 y media es el máximo de ocupación por la mañana, y luego a la tarde, sobre las 5 y media, es la máxima ocupación por la tarde. Pues la gente generalmente a la hora de la comida se va a casa. Bueno, pues todo ese patrón de distribución de cada una de las playas también está metido en el algoritmo de cálculo, de forma que en un momento determinado, si
estamos yendo hacia horas donde sabemos que la playa se va a vaciar porque la gente se va a casa, aunque la marea esté subiendo, esto lo va a tener en cuenta en cuanto a que la herramienta también va a hacer predicción de cuál va a ser la situación de la playa en 2 horas. Es decir, la información que la aplicación va a dar es cuál es la situación en este momento y dentro de 2 horas cuál va a ser, en función de la superficie de playa que va a quedar disponible por la marea, eso es fácil, lo conocemos, pero también por los patrones de ocupación que sabemos, es decir, el comportamiento de cada una de las playas, ¿vale? Eso es importante porque el modelo y el algoritmo es bastante más complejo que simplemente contar personas. Y bueno, ya lo ha comentado el diputado, pero remarcar que la información que queremos suministrar es una información, es información para el ciudadano y para las personas que usan la playa, de forma que puedan hacer la mejor elección en cuanto a qué playa van a ir y en cuanto a cuánto tiempo tienen que estar o en qué momento es el momento idóneo para estar en la playa, para no incidir en situaciones, bueno, de riesgo, que es lo que estamos intentando decir siempre. Es decir, por encima de todo esto va a haber siempre la autoridad competente y la gestión, y los organismos que gestionan las playas serán los que tendrán la última palabra. Esto es información que creemos que hace que la gente pueda tomar las mejores decisiones. Y a partir de ahí, ahora ya os enseño, perdonad, voy a intentar, si todo funciona bien, la tecnología en estas cosas suele fallar, pero vamos a intentarlo. Sí. Vale. Yo me pongo aquí y así que lo puedan ver. Vale. Pues la aplicación es esta. Lo primero deciros que dependiendo de dónde nos encontremos, si le hemos dejado a nuestro teléfono que identifique dónde estamos, es decir, que sepa dónde estamos nosotros, le hemos dado permiso para acceder a nuestra posición, nos va a poner la primera playa en primer lugar. La más cercana a donde estamos es la primera playa, ¿vale? Y en función de la distancia que tengamos, que aparece aquí a los metros o los kilómetros que estamos de cada una de las playas, nos dirá cuál es la playa más próxima, ¿vale? En este momento, bueno, pues los sistemas ya han arrancado. Como veis, los que están en verde, obviamente, hoy un día como hoy, sobre todo a esta hora de la mañana, los sistemas arrancan a las 10 de la mañana, empiezan a enviarnos la información y acaban a las 8 de la tarde. Creemos que con eso hemos comprendido el ciclo de uso de playas lo más frecuente y, sobre todo, bueno, a las 10 de la mañana es difícil que la playa esté saturada, obviamente, pero bueno, damos esa información de las 10 y dejamos que el sistema, porque es un sistema que también va aprendiendo él solo, que vaya identificando cuál es la situación de cada uno de los arenales. Podemos hacer, tenemos un acceso a la última foto, es decir, a esta foto podríamos acceder. Esta es la foto que acaba de recoger el sistema hace, pues aquí lo pone, bueno, hace 24 minutos está recogida esta, pero incluso podríamos hacer zooms. Podríamos hacer un zoom y ver la playa en tiempo real, por si acaso queremos saber dónde nos queremos posicionar en la playa, ¿vale? Deciros que los sistemas nunca van a reconocer a una persona, ¿vale? El píxel mínimo que tenemos siempre es del orden de los 10 centímetros, de forma que una cara no se va a reconocer. Esto lo decimos por el tema de la ley de protección de datos. No vamos a reconocer personas, pero las caras, obviamente. Además bueno, vamos a intentar coger alguna playa, bueno, cualquiera, vamos a ir a Ondarreta, si lo tenemos aquí. Ahora tenemos mucha sombra, pero bueno, esta es la playa de Ondarreta. Podríamos ver, obviamente la ocupación es baja, como veis aquí en este especie de punto con semáforo que le estamos llamando, pero si pinchamos en la marea podemos ver exactamente cuál es la marea que vamos a tener en el día de hoy y vamos a saber a la hora en la que estamos cuál es la altura de marea, ¿vale? También está aquí en la aplicación puesto la altura en metros sobre el cero de la playa, sobre la bajamar máxima equinoccial tendríamos 1,47 metros de altura, estamos en mareas muertas y esta es la situación en este momento de la playa, ¿vale? En cuanto a la marea, aquí la podríamos ver y planificar el resto del día sabiendo, en la playa de Ondarreta no es de esas críticas, obviamente en cuanto a la superficie de playa que nos va a quedar seca, pero la Concha sí, por ejemplo. Podríamos saber que la pleamar va a ser en torno a las 3:30 aproximadamente y ver un poco pues cómo está gesta. Además de eso, la herramienta también nos va a dar un servicio de este tipo. Nos va a decir cuánta playa disponible va a haber en cada momento, tanto de playa húmeda como playa seca, en superficies. Bueno,
es un dato más que damos, sobre todo en algunos arenales, como puede ser el del arenal de La Concha, donde, como veis, bueno, pues a partir de las 2 entramos ya con muy poquito arenal de playa seca. Hoy, y eso que tenemos mareas muertas. El día que tengamos mareas vivas tendremos todavía menos playa seca cuando nos coincida la marea. Más cosas. Interesante también es que podemos hacer un vistazo general a todas las playas, un vistazo de todo Guipúzcoa. Y estamos hablando que esta es una herramienta, obviamente, para todos los guipuzcoanos, gente que vive en el interior y quiere en un momento determinado pues planificar su visita a la playa y puede elegir si va a ir a Hondarribia, si va a ir a La Concha, si va a ir a Zarauz o si se quiere ir a Deva. Eso lo elegirá él en función, bueno, pues de cuál es la situación esperable en cada una de las playas. Como he comentado, como veis aquí, hay una barra. En este caso, en la barra de La Concha está muy baja la ocupación o está sin ocupación en este momento, y dentro de 2 horas tampoco se prevé que la ocupación suba mucho más. Puede pasar en un momento determinado si la marea está subiendo y encima estamos yendo hacia ese patrón de ocupación de máxima ocupación de la playa, que puede ser alrededor de la 1 en la playa de La Concha, pues que donde estamos viendo ahora en este momento que está verde, en la predicción podamos decir que vamos a ir a amarillo, incluso a rojo. ¿Vale? Eso es. ¿Por qué? Ahí entramos en cosas más técnicas, pero por ejemplo en la playa de La Concha sabéis que el arenal, sobre todo cuando estamos trabajando en mareas vivas, el recorrido de marea es muy amplio y en 2 horas, en 2 horas pues posiblemente no, en 2 horas si estamos hablando de mareas vivas nos vamos a quedar sin arena. ¿Vale? En un momento determinado podemos tener un espacio suficiente, pero dentro de 2 horas el sistema ya nos predice que no vamos a tener espacio y nos va a poder aparecer una señal de rojo dentro de 2 horas. Y en líneas generales es eso, comentar un poco todos los participantes. Obviamente esto lo ha liderado Diputación Foral de Guipúzcoa, pero están todos los ayuntamientos implicados que tienen playas. Nos faltaría, y eso es un pero nos falta el pequeño arenal de Mutriku que tenemos al lado del dique. En principio está hablado con ellos e intentaremos también, incluso este año, colocar para futuro, tener también un sistema de aforos en la playa de Mutriku, en la playita de Mutriku. Sí que el de Saturrarán, obviamente, sí que está controlado y luego, pues bueno, también hay un poco de información sobre el sistema y sobre los desarrolladores. Y con esto, pues yo creo que, bueno, aquí, como os he comentado antes, tenemos siempre la posibilidad, cuando entremos la primera vez a la aplicación, nos va a decir en qué idioma queremos que siempre se abra para nosotros, pero en caso de que queramos cambiarlo en un momento determinado, en este momento, como tenemos euskera y castellano ya implementado, para la semana que viene tendremos euskera, castellano, francés. Cuando la abramos ya estará el inglés y el francés también incluido como idiomas para elegir si lo que pretendemos es utilizar otro idioma. Y creo que no me he dejado nada. No sé si hay preguntas, pues yo encantado. ¿Sabes la caldera baldin badaude? Yo me imagino que nos la podemos bajar todos en el teléfono, como es la aplicación, porque yo lo estoy intentando ahora y no se puede. Todavía no está operativa. La tenemos, sabéis cómo funciona esto, lo tenemos en beta, va a ser bajable a partir de la semana que viene, como ha dicho el diputado, queremos que, hacia el miércoles es nuestra intención de que todo el mundo ya se pueda descargar la aplicación. La temporada oficial de playas empieza el 1 de julio. Lo que vamos a pedir es un poco de paciencia porque tenemos que ajustar todavía bastantes parámetros antes de que tengamos la certeza de que todo está funcionando perfectamente. Los sistemas llevan tiempo operando, en las playas funcionan muy bien, pero hasta ahora estábamos cogiendo imágenes cada hora. ¿Vale? Y no solamente cogen una imagen, hacen ciclos de imágenes, hacen muchas otras cosas porque hacemos promedios de imágenes, hacemos un tipo de cálculo de imágenes no tan sencillo como simplemente sacar una foto. Estamos trabajando en otros parámetros y entonces ahora estamos forzando al sistema a ir a un cuarto de hora, a media hora y, como he dicho, son sistemas autónomos, tenemos que cambiar paneles, tenemos que cambiar baterías, reguladores. Se ha hecho un trabajo no solamente de programación, sino trabajo de campo muy importante para poder llegar a donde estamos. Por eso, un poco de paciencia, pero el 1 de julio
La semana que viene todo el mundo va a empezar a poder trastear con la herramienta y para el 1 de julio ahí tenemos que estar sí o sí dándolo todo. ¿Cómo se llama la aplicación en concreto? O sea, Nik Nik Hondartzak. Nik. Hondartzak, lo tenéis ahí en la nota. Y yo, como somos guipuzcoanos, a veces pecamos de modestia, pero sí felicitar y agradecer todo el trabajo que han hecho Aztitenalia, ¿no? Se ha hecho en tiempo récord. Hace un mes todavía no estábamos pensando, hace mes y medio, no estábamos pensando en tener una aplicación que fuera de servicio público como va a ser ese, ¿no? Y la verdad es que tengo que agradecer que, bueno, pues evidentemente tenemos tecnologías muy avanzadas para hacer este estudio de impactos de cambio climático. Fijaros que estamos hablando de toda una tecnología que está pensada para otra cosa, pero que hemos hecho una adaptación, como bien decía Adolfo, y yo quiero insistir en eso, en tiempo récord, y vamos a tener una aplicación que todo ciudadano va a poder disponer para que, bueno, pues planifique su visita a la playa, como bien decía él, ¿no? Visita a la playa y organice su día, ¿no? Y además tenga incluso predicciones de cómo va a evolucionar esa disponibilidad. Y por tanto, en fin, creo que se ha hecho un magnífico trabajo. En estos momentos no lo tenemos abierto porque hay que hacer, como bien decía él, el contraste de que todos los parámetros funcionan correctamente y que tenemos un grado de fiabilidad muy alto. Lo vamos a tener muy alto, pero nos vamos a dar este plazo de una semana, pues, para hacer todas las comprobaciones. Pero pensar que es un desarrollo de una aplicación que lo dirá con más exactitud, pero yo creo que no llega a un mes. Por lo tanto, hay que reconocer que... Y también la colaboración institucional de todos los ayuntamientos y demás, que como sabéis, a veces se nos critica mucho desde la sociedad, con razón seguramente, pero en este tema yo creo que nos hemos puesto todos a una porque creemos que nos merecemos unas vacaciones y un disfrute de las playas importante, pero bueno, también hay que poner todo lo que esté en nuestras manos para que eso se haga de forma ordenada y apelar a la responsabilidad de la ciudadanía y que nos hagan un poquito de caso con estas tecnologías, ¿no? Pero felicitar a Aztitenalia el enorme esfuerzo y trabajo que han hecho. Sí, Mónica, has puesto como ejemplo aforos máximos de algunas playas. En Donostia has mencionado que en marea baja serían 25.000. ¿Es entre Ondarreta y La Concha, Ondarreta, La Concha y La Zurriola? Concha. ¿Es solo La Concha? Datos de Concha. Solo La Concha. Sí. Pero insisto, tenemos datos de todo. O sea, cada playa lo hemos trabajado con ellos y si tenéis interés o queréis disponer de todos los datos, ningún problema, os los facilitamos. Sí, pero has dicho también, perdona, que con marea alta podrían estar 1.300 personas, ¿no? Entiendo que en La Concha con marea baja alta está prohibida el acceso. Eso es, pero entre mareas, o sea, en marea alta está prohibido. En lo que se determina pleamar, que es justo antes de que suba, 1.213. Entre mareas, 13.566. Y en bajamar, 25.603. Vale, eso es La Concha en concreto, pero bueno, insisto, está playa a playa y si tenéis interés y queréis que os facilitemos los datos. Nire gustatu zait aplikazio nola funtzionatuko duen, oto esan, alegia beriziko duela ondarra eta jendea hori. Euskaraz azaldu dezakezu mesedez, softwarea nola aplikatuko den? Bai, hau bideometria sistema da. Eta bideometria sistemak zer egiten du, bereizten du zer den ondarra eta zer den beste nolabaiteko okupazioa, kasu honetan, pertsonak noski, izango da gehienak. Orduan, densidadea edo aztertzen du eta ikusten du zenbat ondar libre dagoen, hori da bereizten duna. Noski pertsonak ez dira bereizten, hori bere anonimatoa edo bermatuta dago, erabat. Baina hori da sistemak aztertuko duena. Eta baita ere, bere formulekin eta bar, ikusiko da nolako eboluzioa izango duten egungo 2 ordutan. Ikusirik, seguraldia dagoen, nolakoak diren mareak eta nolakoa den baita ere okupazioa. Eta ikusirik baita ere, ze portaera daukagun guk, ondartza bakoitzan. Lehen Adolfoko ondo aztertu du, esanez, adibidez, Kontxako edo Ondarretako ondartzak goizeko edo eguerdiko ordu bata izaten dela momentu, jende gehiago egoten den momentua, eta atzaldetan 5 izaten da, eta hori guztia
formuletan jarrita dago, eta horregatik egiten dira predikzioak. Predikzio horiek ikusiko ditugu, edo nork ikusiko du predikzio hori, eta horren arabera erabakiko du ze hondartzara joan, edo erabakitzea ez joatea, erabat beteta baldin badago. Eta noski, esan dugun bezala, semaforo edo kodigon bidez izango da, kolorez egingo den gauza bat izango da, berdea, noski, libre dago, hondartza edo hondar libre asko dago, eta horia baldin badago, nahiko beteta eta gorria baldin badago, esan behar da, hobe dela eskutea. Hobe dela eskutea, erabat itxita egongo delako edo beteta egongo delako hondartza hori. Ez dakit nahikoa da horrela. Entiendo que en las playas de Guipúzcoa no se va a prohibir en ningún momento tomar el sol, a diferencia de las playas de Vizcaya, ¿no? O sea, eso no se va a prohibir de antemano en ninguna playa del litoral guipuzcoano. Bueno, las playas, como sabéis, todas las recomendaciones están consensuadas con todos los ayuntamientos a través de la mesa de playas, ¿no? Incluida el Ayuntamiento de San Sebastián. Las recomendaciones, y como bien explicaba Mónica, van a ser comunes para todas las playas del territorio. ¿Por qué digo todo esto? Porque es verdad que la competencia es municipal y cada ayuntamiento podrá hacer variaciones en las normativas, por eso no voy a ser especialmente, pero sí que tenemos consensuado el funcionamiento normal, ¿no? Se va a poder tomar el sol, evidentemente, pero siempre respetando ese tipo de distancias y demás. Pero sobre todo hay 3 recomendaciones, y me vas a permitir que, aprovechando tu pregunta, insista en esto, porque me parece que es lo más importante, que establezcamos un horario máximo de 2 horas de estancia no se va a prohibir, pero yo creo que no se va a prohibir en un principio, por lo menos. Si el comportamiento de la ciudadanía es responsable y estamos 2 horas de estancia en la playa, mantenemos el distanciamiento social y tenemos una limpieza frecuente de manos, como lo hacemos habitualmente en nuestra vida, la nueva normalidad, maldita palabra, pero la nueva normalidad, en las playas hay que respetar exactamente igual. Y cuando no podamos respetar ese distanciamiento y no estamos con nuestra unidad convivencial, pues tenemos que utilizar todos los medios que utilizamos en nuestra vida ordinaria, pues lo que son las mascarillas, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que eso impera en este comportamiento. Si todos respetamos estas normas, yo creo que vamos a tener un verano placentero, vamos a poder disfrutar de nuestros arenales, pero aquí también hay que apelar a una cierta solidaridad para no hacer uso y abuso de nuestra estancia en las playas y compartamos ese espacio y el tiempo con todos los conciudadanos. Yo creo que es lo más importante. La tecnología la hemos puesto, todo lo que estaba en nuestras manos, lo hemos puesto a disposición, tanto los ayuntamientos como la ciudadanía, que es nuestra obligación. Pero también hay que apelar al comportamiento cívico y solidario, permitirme que utilice este término, para que todo el mundo pueda disfrutar de los magníficos arenales que tenemos. Este año, que además estamos impulsando, ¿no?, que el turismo local, si nos quedamos en casa, podamos disfrutar y podamos compartir esos espacios entre todos nosotros. Ez badago besterik, informazio guztia, lehena Monikak esan du bezala, gure web horrian dago. Hemendik aste batera, gutxi gora bera, martxan izango dugu aplikazioa, eta hortik aurrea ondo pasau dara. Decía que va a estar disponible toda esta información en nuestra página web. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra entera disposición, como no puede ser de otra manera. Y a partir de la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, estará la aplicación totalmente en marcha y que disfrutemos todos de un verano y que lo compartamos el espacio y los tiempos para que todo el mundo podamos disfrutar. Es que ricasco.